Hola, buenas noches o buenas tardes, dependiendo de dónde se conectan. De parte de la Asociación de Esclerosis Múltiple de América, les doy a todos una cordial bienvenida a nuestro seminario Viviendo plenamente con esclerosis múltiple, claves para una vida saludable a través de la nutrición, la salud cerebral, el ejercicio y la cultura. Este programa será presentado por la neuróloga especialista en esclerosis múltiple, la doctora Raiza Castrodat Molina. Y este seminario es parte de nuestra serie Juntos Encontrando Resiliencia, viviendo con esclerosis múltiple. Esta serie está dedicada a nuestra comunidad hispana y latina. Mi nombre es Yajaira Rivera y soy la directora de Misión y Desarrollo de Programas para la Asociación de Esclerosis Múltiple de América y tengo el gusto de ser la moderadora esta noche. Este programa es posible gracias a la generosidad y apoyo de nuestros patrocinadores Genentech y Novartis. Nos queremos unir a la celebración del Mes Nacional de la Herencia Hispana, celebrando y reconociendo nuestra historia, nuestra cultura y las contribuciones de nuestra gente en este país de los Estados Unidos, así que muchas felicidades a todos. Antes de comenzar con nuestra charla de hoy, quiero tomar un momento para darles información acerca de quiénes somos y los servicios que ofrecemos. La Asociación de Esclerosis Múltiple de América es una organización nacional sin fines de lucro dedicada a mejorar la calidad de vida de la comunidad que vive con esclerosis múltiple. Y lo hacemos a través de servicios vitales y apoyo. Nuestros servicios incluyen una línea telefónica gratuita que brinda servicios a nivel nacional en inglés y en español de lunes a viernes de 8:30 de la mañana a 8 de la noche, hora del este. También tenemos un programa de distribución de equipo con productos diseñados para mejorar la seguridad, la movilidad y también para ayudar con la sensibilidad al calor. Ofrecemos además programas educativos, recursos digitales y publicaciones para que usted, su familia y sus cuidadores se mantengan informados. Nuestros programas y servicios están disponibles para personas que viven con esclerosis múltiple en los Estados Unidos y sus territorios. Muchos de nuestros recursos están disponibles en español y son gratuitos a través de nuestra página web. Así que para más información sobre nuestros programas y servicios, les invito a visitar nuestra página web, como ven en pantalla, mymsaa.org. También puede llamarnos, enviarnos un correo electrónico y no se olvide de seguirnos en las redes sociales. Ahora, unos recordatorios. Quiero dejarles saber que durante el programa de esta noche, usted tendrá la oportunidad de enviarnos preguntas. Puede utilizar el icono o la herramienta de QIA o Q&A, como decimos en inglés, preguntas y respuestas. Haremos lo posible por contestar preguntas al final de la presentación. Y también quiero dejarles saber que cuando termine el seminario, usted tendrá acceso a un enlace que les llevará a una breve encuesta. Les agradezco si me llena la encuesta y nos deja saber qué le pareció el programa, qué le pareció el aprendizaje y si tiene recomendaciones para futuros programas también. Y por último, también les quiero dejar saber que este programa está siendo grabado y estará disponible en nuestra biblioteca digital durante las próximas semanas. Y sepa que este programa es para fines informativos y educativos y no constituye recomendaciones antes provista. Si usted tiene preguntas o inquietudes específicas a su diagnóstico o tratamiento, les recomendamos que consulte con su médico o proveedor de atención médica. Y ahora, sin más preámbulos, les quiero presentar a nuestra oradora invitada de esta noche. Hoy nos acompaña la doctora Raiza Castrodat Molina. Ella estudió medicina y completó su especialidad en neurología en la Universidad de Puerto Rico, recinto de ciencias médicas. Luego pasó a realizar su subespecialidad en esclerosis múltiple en el Baylor College of Medicine en Houston, Texas. Hace 2 años que la doctora provee servicios intrahospitalarios y posee su práctica privada en el Centro Médico Menonita de Calley y Hospital Menonita en Aybonito, Puerto Rico. Bienvenida, doctora Castrodat. Es un placer tenerla con nosotros esta noche y ahora pasamos con usted.
Muchas gracias por la introducción. Me siento muy honrada de poder estar aquí y poder proveerle esta charla educativa a la población de los pacientes hispanos con esclerosis múltiple. Voy a poner la charla. ¿Pueden verla? Todavía no, doctora. Ujú. Ahora sí. Voy a dar inicio. Eh, aquí. Ok. Eh, Quería dar una breve introducción sobre lo que es la esclerosis múltiple. Imagino que ustedes como pacientes, familiares, conocen ya lo que es la condición, pero a modo de resumen, la condición de esclerosis múltiple es una condición autoinmune crónica, degenerativa. Al momento no hay una cura para la enfermedad y lo que ocurre es que hay una respuesta de nuestro propio sistema inmunológico por múltiples factores. Todavía no hemos podido identificar una causa específica, pero sabemos que factores genéticos, infecciosos, ambientales, geográficos pueden influir en el riesgo de desarrollar la condición. Y lo que ocurre es que ese sistema inmune, por alguna razón, crea una respuesta hacia la mielina. La mielina es un componente del axón de la neurona, que es lo que estamos viendo aquí en un amarillo más intenso, y le provee a esa neurona, ese axón, la capacidad de conducir la electricidad o esa señal neurológica que queremos transmitir de forma rápida y efectiva. Sabemos que la neurona va brincando entre los buñoncitos, que son los nódulos de Ranvier, y esto le permite que sea bien rápida la conducción en lugar de ir por todo el axón. Cuando tenemos esclerosis múltiple, pues hay una disrupción de esa mielina y ya esa conducción por esa neurona ya no va a ser tan efectiva, incluso el daño puede ser tan severo que esa señal no llegue a donde tiene que llegar y esa neurona puede hasta morir. Sabemos que la esclerosis múltiple afecta a alrededor de 2,3 millones de personas alrededor del mundo. Vamos a sacar esto de aquí. Y que es más predominante en las mujeres con una razón de hombre a mujer de 2 a 3, 2 mujeres por cada 3 individuos afectados con la condición. ¿No? Ahora, quería hacer la presentación un poco más interactiva y les quería preguntar, ya pronto les digo cuando pueden escanear el QR code, pero si entienden que el manejo de la esclerosis múltiple solo debería involucrar terapias modificadoras de enfermedad o deberíamos ir un poco más allá. Pueden comenzar a escanear ahora. Voy a dar 5 segunditos. 3, 2, 1. La mayoría contestó falso y está en lo correcto. Y de eso se trata esta conferencia. Eh, Hay algo que ha tomado mucho auge en los últimos años y es la salud cerebral, o lo que se le conoce como esa reserva neurológica. Y esto ha sido estudiado por años anteriores para condiciones como lo es el Alzheimer's y los procesos de envejecimiento normal, porque hay desarrollo de demencia, porque disminuyen nuestras capacidades motoras, cognitivas a medida que vamos envejeciendo. Y porque a unas personas le ocurre y a otras personas no. En esclerosis múltiple, pues tenemos el mismo cuestionamiento porque unas personas llega el punto en que empiezan a progresar, mientras que otras personas llevan muchos años con la condición, se mantienen estables y quizás nunca lleguen a esa etapa de progresión de la enfermedad. Y se ha visto que en esclerosis múltiple, ¿verdad? Y en estas condiciones que envuelven una neuropatología, que entre mayor esa reserva neurológica,
menor el riesgo de que esa persona sufra un deterioro neurológico y pueda compensar por ese daño que está ocurriendo asociado a la enfermedad por más tiempo. Esta diapositiva la tomé de un módulo interactivo del MSIA y está excelente. Y primero la tomé para explicar la historia natural de la condición de esclerosis múltiple. Sabemos que hay tres tipos, ya eso ha ido cambiando un poco con la introducción del concepto de PIRA, que es Progression Independent of Relapse Activity, pero a grosso modo sabemos que hay una etapa relapsante remitente en donde los pacientes sufren una recaída, mejoran, pueden mejorar por completo, llegar a su estado basal, pero pueden quedar con algún déficit neurológico. Y si no recibe el tratamiento, o a veces aún con tratamiento, pueden tener otra recaída y acumulan más discapacidad hasta que llega el punto en que nuestro cerebro ya no es capaz de compensar a ese daño neuronal que está ocurriendo y entra a una etapa progresiva. Y en esas etapas progresivas lo más que vemos afectado por lo general es esa habilidad de ese paciente de caminar. Eh, y pues esta reserva neurológica lo que posterga es el desarrollo de esta enfermedad y que si están ocurriendo estas recaídas y lesiones nuevas, el cerebro de alguna forma tenga esa reserva y no entra a una etapa degenerativa. Sabemos que los medicamentos ayudan a disminuir el riesgo de esta etapa degenerativa, pero muchas veces aún así llegamos a esa etapa progresiva y queremos añadir otras formas, además de los medicamentos, para disminuir ese riesgo de progresión de la enfermedad, que es lo que vamos a discutir hoy. Esto lo voy a explicar por encima, pero es de nuevo ese concepto de pérdida de volumen neuronal, que sabemos que los pacientes de esclerosis múltiple que no son tratados es más severo. Podemos ver cómo a lo largo de los años los pacientes con esclerosis múltiple van teniendo un deterioro o un declive en ese volumen cerebral, mientras que un paciente saludable tiene menor declive asociado a la enfermedad. Pero en ambos casos, si tuviesen una mayor reserva neuronal, ese declive en volumen cerebral sería menor. Así que queremos preservar lo más que querramos esa reserva neurológica, tanto con los medicamentos como con un estilo de vida saludable. Y hay varias formas o varios dominios que afectan esta salud cerebral. Tenemos lo que es la salud mental, tenemos la salud intelectual, tenemos la salud física y de comportamiento, que aquí entran la dieta y los suplementos eh, y el ejercicio, y tenemos también los factores socioculturales y espirituales. Esto es más o menos lo mismo. Entonces, quería preguntarles, todavía no escaneé, les voy a decir, pero si su médico en alguna de sus visitas o una vez hecho el diagnóstico, le llegó a hablar alguna vez sobre modificación de los patrones nutricionales. Tres segunditos más. Súper interesante. Voy a cerrar. Sé que no lo pueden ver, pero el 60% contestó que no. Y, eh, ¿verdad? Y me preocupa y es el propósito de por qué la importancia de este tipo de conferencias y de que los pacientes estén informados y le lleven estos tópicos a sus especialistas. Así que vamos a empezar hablando sobre la dieta. La dieta se ha encontrado que puede influenciar significativamente en la patología de esclerosis múltiple, en el desarrollo de la enfermedad y cuán severa puede ser esa enfermedad.
También hemos identificado que hay ciertas modificaciones en la dieta que pueden tener un efecto antiinflamatorio y posiblemente impactar esa progresión de la enfermedad. Pero como vimos en estas preguntas, a pesar de que cada vez la evidencia es mayor de que un patrón en los hábitos alimenticios, aunque no tenemos suficiente evidencia, pudiese afectar el curso de esa enfermedad, nos estamos enfocando solamente en los tratamientos y en la modificación de estilo de vida. Y quería empezar a hablar sobre el estrés oxidativo. Esto es una de las causas de daño neuronal en pacientes con esclerosis múltiple, tanto desde la etapa temprana hasta las formas progresivas, aunque es más, ¿verdad? Se vuelve más prominente a medida que va progresando esa enfermedad. Y este estrés oxidativo causa daño a esas células y puede llevar hasta muerte neuronal. Y sabemos que una dieta rica en antioxidantes pudiese tener un impacto en ese estrés oxidativo y proteger nuestras neuronas. Voy a poner por acá. Esta diapositiva, esto está gratis, disponible en YouTube. Esto fue durante la pandemia, que hicieron el CMC disponible online para todo el mundo. Eh, y esto es una diapositiva del doctor Peter Calabresi, en donde él explica en parte este daño, estas especies de radicales libres y la mitocondria. Arriba podemos ver que hay una neurona que está intacta. Eh, Podemos ver la mielina, los nódulos de Ranvier, vemos que esos puntitos rojos son canales de sodio y esos canales de sodio ayudan a la conducción de esa señal nerviosa, ese potencial de acción. Y lo que ocurre es que es un método bien efectivo porque la señal sale del cuerpo de la neurona y va brincando por esos nódulos de Ranvier hasta llegar al final y no requiere casi energía. Pero cuando hay una desmielinización, vemos que ya entonces esa señal va a tener que brincar aquí, ya no hay ese aislamiento eléctrico y tiene que pasar por todo esto hasta llegar al otro lado. Y pues la neurona trata de compensar ese aumento de necesidad de llevar esa señal por todo esto y aumenta el número de mitocondrias. Pero eso tiene un costo energético. Y si hay más esto no se remieliniza y hay más desmielinización, se van a tener que producir más mitocondrias, más canales de sodio, más energía, y sí, la neurona aguanta por un tiempo, pero si sigue crónicamente desmielinizado, pues ya la mitocondria, que es lo que vemos aquí en de verde, se empieza a hinchar, se empiezan a producir radicales libres, la neurona se hincha y se muere. Así que se entiende que la dieta pudiese tener un impacto en estos patrones de daño oxidativo. Algunos de los alimentos que se ha visto que pueden impactar este daño oxidativo, este estrés oxidativo por radicales libres, es la cúrcuma, la vitamina D y ácidos grasos. Y vamos a discutirlos ahora poco a poco. La cúrcuma se deriva de la cúrcuma longa. Se entiende que promueve las citoquinas, inhibe, perdón, las citoquinas proinflamatorias. Yo les voy a explicar qué es todo esto, no se preocupen. Y hemos visto que en modelos animales, hay pocos modelos en seres humanos, que el consumo de cúrcuma pudiese reducir la severidad clínica y la infiltración de esas células inflamatorias al sistema nervioso central. Así que se entiende que tiene propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Incluso se ha estudiado en enfermedades como Alzheimer's, Parkinson's también. Están tratando de analizar el posible impacto de los efectos antioxidantes de la cúrcuma en estas condiciones. Vamos por ahí, por acá. Eh, También la melatonina se entiende que pudiese tener unas propiedades antiinflamatorias o antioxidantes.
Sabemos que la melatonina se produce por la glándula pineal, es la que regula nuestro patrón circadiano, regular el ciclo del sueño. Eh, pero también se puede formar de forma exógena, o sea, si suplementamos con triptófano, que es un precursor de melatonina y serotonina, podemos aumentar también la cantidad de melatonina. La melatonina también se puede obtener por alimentos como la carne, pescados altos en grasas como el salmón, huevo, leche, semillas, nueces, productos de soyas. Y se entiende que regula esas defensas antioxidantes, aumentando la síntesis de dismutasa superoxide, glutathione peroxidase, que son precursores de ese mecanismo, enzimas de ese mecanismo antioxidante. Son de las dos enzimas más importantes en ese mecanismo antioxidante y se ha visto que pudiese tener un mayor impacto en los pacientes con esas formas progresivas de esclerosis múltiple. También la vitamina D, como les mencioné, la vitamina D, además de un efecto antioxidante, se ha visto que tiene un efecto neuromodulador. Incluso la vitamina D se habla mucho en la esclerosis múltiple. Es sumamente importante que pacientes con esclerosis múltiple tengan sus niveles óptimos de vitamina D, pero también la población general, porque sabemos que es un factor de riesgo para desarrollar esclerosis múltiple. Se ha visto que pacientes con deficiencia de vitamina D, por ejemplo, los que viven lejanos del Ecuador, pacientes caucásicos con poca exposición al sol, se encuentran a mayor riesgo de desarrollar esclerosis múltiple. Así que por eso se sugiere que además de que sabemos que tiene un rol en la homeostasis del calcio, también tiene un rol inmunomodulador. Y se ha encontrado, ¿verdad?, que la mayoría de esos pacientes con esclerosis múltiple tienen una deficiencia de esa vitamina D. Les voy a enseñar ahora qué son esas citoquinas o esos mecanismos proinflamatorios y antiinflamatorios para poder explicarles bien cómo funciona la vitamina D. Existen citoquinas proinflamatorias y citoquinas antiinflamatorias. Y estas citoquinas son secretadas por células inmunológicas que las conocemos como las células T, específicamente de esas células T, las células CD4. De esas células CD4 se diferencian entre las TH1, las TH17, las TH2 y las TH regulatorias. Las TH1 son proinflamatorias y en las TH2 y las T regulatorias son antiinflamatorias y secretan todos estos citoquinas que van a ver mucho el tumor necrotic factor alfa, la interleuquina 6 y la interleuquina 17 por toda la presentación. Y la interleuquina 4 y la interleuquina 10, el tumor growth factor beta en la presentación también para sugerir esos mecanismos antiinflamatorios y proinflamatorios. Estas células T son parte del sistema adaptivo de nuestro sistema inmune. O sea, ya se van modificando a medida que vamos teniendo una exposición a factores ambientales, a ciertos antígenos. Pero tenemos también el sistema innato, que es con el que ya nacemos, que es esa primera línea de defensa. Y ahí están los macrófagos, que es esta celulita que ven aquí, que dice M1. Y esa celulita se ha encontrado también que esos macrófagos pueden tener su función antiinflamatoria, que limpian toda esa mielina. Ellos son como ratoncitos, como el de Pac-Man, que se come las bolitas. Pues él se come toda esa mielina que se ha destruido por ese sistema inmunológico y eso sería una respuesta positiva de esas células de macrófagos porque permite que haya espacio para que pueda volver a haber remielinización, pero también puede liberar estas citoquinas proinflamatorias y causar daño neuronal. Así que en esclerosis múltiple y en muchas de las condiciones autoinmunes,
sabemos que hay una desregulación de estas células, un desbalance. Se supone que estén balanceadas esas células proinflamatorias y esas células antiinflamatorias. Pero en esclerosis múltiple, esas células antiinflamatorias se vuelven más reactivas, por la razón que sea, infecciones, ambiental, genético, algo las lleva a que estén más activas y causar autoinmunidad. Así que sabiendo esto, vemos que la vitamina D eh, me estimula cuando está normal. Lo que hace es que estimula a esas células CD4, que dijimos que son esos subtipos de las células T, que se diferencian en TH2, que son antiinflamatorias, y células T regulatorias, que son antiinflamatorias también, e inhiben la diferenciación de esas celulitas a TH1 y TH17, que son proinflamatorias. También ayudan a disminuir esas radicales libres, a que haya más actividad de esos macrófagos para comerse toda esa debris y que esas células gliales tengan una función también antiinflamatoria protectiva y no que causen neurotoxicidad. Así que deficiencia de vitamina D lleva a todo lo contrario que vemos aquí. Entonces, lo que les expliqué. Así que, aunque la data es inconsistente, sabiendo estas funciones de la vitamina D y que deficiencia de vitamina D se ha visto que pudiese ser un factor de riesgo, es bien importante que le recomendemos a nuestros pacientes suplementación con vitamina D en altas dosis, siempre monitoreando a que no lleguemos a unos niveles tóxicos de la vitamina D porque podemos causar hipercalcemia y eso se va a acumular en las arterias, en los riñones, causar piedras, tapar las arterias y no queremos eso. Pero monitoreando de cerca, queremos que los pacientes se suplementen con dosis altas de vitamina D. La recomendación general son 4.000 unidades diarias. Además de la cúrcuma, la melatonina y la vitamina D, tenemos los ácidos grasos poliinsaturados. Dentro de estos ácidos grasos poliinsaturados tenemos la omega 3, que se ha encontrado que tiene un efecto antioxidante y que puede aminorar o disminuir la degeneración en pacientes con esclerosis múltiple. Estos ácidos grasos los podemos consumir a través de pescados, nueces, semillas y se ha encontrado que pueden disminuir la desmielinización. En modelos animales, la suplementación con omegas se ha encontrado que disminuyó la inflamación, mantuvo esa inmunomodulación de la que hablamos de las TH1, TH17, TH2, T regulatoria y promovió la neuroprotección y la remielinización, que se vuelva a regenerar esa mielina. Eh, pero todavía la data que tenemos es poca y es inconsistente. Se ha encontrado que no ayuda significativamente con la progresión de la enfermedad, pero sí se encontró en algunos metaanálisis que pudiese ayudar con la disminución de recaídas en pacientes con esclerosis múltiple eh, a la vez que suplementamos. Eh, También algunos pacientes en estudios ya humanos se notó que hubo una mejoría en la calidad de vida de esos pacientes. Otros estudios demostraron que pudiese disminuir marcadores de inflamación y la neurodegeneración, aunque no vemos una mejoría en ese patrón de progresión. Otros pacientes en ese mismo estudio demostraron disminución, no demostraron mejoría en la escala de discapacidad ni en la fatiga. ¿Cuáles son los omegas que debemos de consumir? Tenemos 11 tipos de omega, pero de estos 11 tipos de omega tenemos tres principales que son el ALA, el EPA y el DHA. Estoy segura que han visto el EPA y el DHA en la mayoría de los potecitos que compran con omega.
El ALA no lo vemos tanto y les voy a explicar por qué. Pero se consume mayormente a través de plantas, mientras que el EPA y el DHA se consumen mayormente a través de productos animales, principalmente pescados altos en grasas y a veces menos en carnes. El ALA es un precursor para el EPA y el DHA. El ALA se ha encontrado que pudiese ser beneficioso disminuyendo los marcadores de inflamación, mientras que el EPA y el DHA disminuyen el MMP 9. ¿Qué es eso? Esa proteína se ha encontrado que está elevada en pacientes con esclerosis múltiple y se entiende que pudiese estar envuelta en la desmielinización. Pero, ¿qué pasa con el ALA? El ALA en los humanos, la capacidad de convertirlo a EPA y DHA es bien baja. Así que no se recomienda suplementarlo. Sí, también se ha encontrado que aunque disminuye el riesgo de enfermedades cardiovasculares, pudiese aumentar también el riesgo de cáncer de próstata. Así que no se recomienda tanto suplementar con ALA, sino suplementar con EPA y DHA. Por eso es que lo ven mayormente en los potecitos. También podemos consumir omegas o estos ácidos grasos poliinsaturados a través del el aceite de pescado. Se ha encontrado que es igual de efectivo y hace la misma función que el EPA y el DHA de disminuir los niveles de MMP9. También tenemos los polifenoles. Los polifenoles los encontramos mayormente en los vegetales, en las frutas, en los vinos, en los teces. Y se ha encontrado también que lo podemos obtener, imagino que estos suplementos ya son más familiares para ustedes, que es el ginkgo biloba y el resveratrol. Los polifenoles se ha encontrado que pueden ser beneficiosos modulando esa respuesta inmune y disminuyendo esos genes que codifican para enzimas que promueven el estrés oxidativo. En los estudios animales se ha visto que puede promover la protección en contra de ese daño oxidativo y que también puede proteger en contra de la desmielinización y el daño axonal. Así que aunque no tenemos suficiente evidencia para establecer y decirle al paciente tienes que tomarte esto, sí al haber estudios que tienen resultados positivos con respecto a estos suplementos, sí se debe recomendar principalmente la suplementación de vitamina D, pero también se debe, ¿verdad?, sugerir la suplementación con melatonina, omega 3 y polifenoles. Pero necesitamos más research para, ¿verdad?, proveer recomendaciones más certeras. Ahora, vamos a hablar sobre la dieta proinflamatoria. Una dieta proinflamatoria sabemos que puede tener efectos en el sistema inmunológico y aumentar la producción de estas citoquinas inflamatorias que las discutimos ahora, como el tumor necrosis factor, las interleuquinas inflamatorias, el MMP9 y otros factores inflamatorios que también pueden llevar a estrés oxidativo. Componentes de dieta inflamatoria, pues las grasas saturadas se ha encontrado que pueden causar disbiosis en la flora intestinal. Yo les voy a explicar todo esto más adelante, eh, pero sí pueden tener un impacto en esa flora intestinal y vamos a ver cuál es la relevancia de esto. También tenemos los aceites vegetales que son ricos en grasas trans y pueden llevar a inflamación en el intestino y también tener un impacto en esas células inflamatorias. Y vamos a ver también cómo ocurre esto. Las carnes rojas se ha encontrado que pueden formar componentes nítricos y aumentar la inflamación crónica. Estas carnes contienen ácido araquinódico
que aumenta, ¿verdad? Los pathways inflamatorios y aumentan esas células proinflamatorias, en este caso las TH17. Las bebidas altas en azúcar, los cereales refinados, pueden llevar a la producción de insulina y de esta forma promover la síntesis y la producción de ácido araquidónico, que vimos que aumenta las TH17. También hay estudios sobre el consumo alto de sal, que puede también promover la diferenciación y la producción de células TH17 y citoquinas proinflamatorias. Y también los productos lácteos derivados de la vaca, de la leche de vaca, pueden tener también un rol en esos mecanismos que nos pueden llevar a la esclerosis múltiple, particularmente la butirofilina, que puede inducir, se puede utilizar para, o puede inducir esclerosis múltiple, ¿verdad? El EA es el modelo animal de esclerosis múltiple, el que se usa en ratitas, puede inducirlo. Y se entiende que es a través de molecular mimicry. Eso es básicamente que si nuestro sistema inmunológico se expone, ¿verdad? En este caso la butirofilina, y la butirofilina tiene un parecido a las proteínas de la mielina, y esa célula inmunológica que tuvo exposición a la butirofilina se expone a la mielina, se confunde y la ataca. Y eso genera una respuesta inmunológica en contra de esa mielina y eventualmente, pues, esclerosis múltiple. Esto ya lo hablamos, pero el ácido araquidónico, además de las TH17, promueve desmielinización, pérdida de los oligodendrocitos, que es la célula en el sistema nervioso central que produce la mielina. Puede causar daño axonal y eventualmente el déficit neurológico y los síntomas característicos de la esclerosis múltiple. Así que vamos a hablar un poco sobre el eje cerebro-intestinal. El eje cerebrointestinal se compone de nuestro sistema nervioso central, que es el cerebro y el cuerpo espinal. Ese sistema nervioso entérico, que es el que controla la motilidad de ese sistema intestinal, el sistema autonómico, que maneja funciones como la presión, el pulso, el control de la orina y de las heces, también el sistema inmunológico, que está directamente atado, como vamos a ver, a ese sistema gástrico, a esa flora intestinal y esa flora intestinal. La flora intestinal o la microbiota intestinal ha tomado un interés significativo en los últimos años y está bajo investigación. Esta flora intestinal tiene múltiples roles, entre ellos el metabolismo de nutrientes, especialmente los carbohidratos, pero también puede producir neurotransmisores y vitaminas. Y puede competir con algún otro patógeno que se aloje en nuestro intestino para mantener esa flora en eubiosis, que lo vamos a ver ahora, que es la flora intestinal normal que mantiene esa pared gástrica intacta. Se entiende que esa flora intestinal puede estar asociada con la homeostasis del sistema nervioso central y el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas y neuroinmunológicas. Y la dieta puede ser un factor que puede comprometer o favorecer esa flora intestinal y puede comprometer nuestra capacidad de defendernos de esos patógenos y por ende la producción de esas vitaminas, de esos neurotransmisores y predisponernos a esas enfermedades neurodegenerativas y neuroinmunológicas. Se ha encontrado que también la flora intestinal puede regular ese sistema inmunológico, y si se desregula puede llevar a la activación de esas células proinflamatorias eh, y causar una inflamación crónica. Y esto era lo que les estaba diciendo de la eubiosis y la disbiosis. La eubiosis es la flora intestinal cuando esa flora, ¿verdad?, coloniza nuestro intestino desde que nacemos.
eh, y se supone que se mantenga, ¿verdad? Esa condición estable a lo largo de nuestra vida. Aquí podemos ver que tenemos la flora, que no hay bacterias patogénicas, que esa pared intestinal está intacta, que no hay permeabilidad. Y esto es lo que queremos tener para tener una homeostasis inmune saludable. Pero pueden haber a través del uso de antibióticos, de infecciones, de pobres hábitos alimenticios, pueden llevar a una alteración de esa flora intestinal, que prevalezcan bacterias patogénicas y por ende haya una afectación de esa pared intestinal y haya una mayor permeabilidad. Y eso lleve al acceso de patógenos y a la liberación de esos citoquinas inflamatorias, como vimos, recuerdan el IL-6, la interleuquina 6 y el tumor necrosis factor alfa, que llevan eventualmente a inflamación crónica y pueden causar enfermedades como enfermedades inflamatorias del intestino, enfermedades metabólicas, autoinmunes, intolerancia a ciertos alimentos y hasta cáncer del colon. Esto es más o menos lo que discutimos. Así que hay ciertos alimentos que hemos visto que se producen también por esa flora intestinal que está en eubiosis. Y uno de ellos son los short chain fatty acids, los ácidos grasos de cadena corta, como el butirato. Y estos ácidos grasos de cadena corta tienen propiedades antiinflamatorias y pueden inhibir la habilidad de ese intestino o disminuir la capacidad de esas células blancas a que se adhieran a la pared del intestino y crucen a nuestro, a nuestro sistema, ¿verdad? Sanguíneo y a todo nuestro cuerpo. Así que estos ácidos grasos también los podemos consumir, además de la producción que tenemos de esa flora, pero los podemos consumir a través de, perdón, el consumo de fibra en la dieta puede producir el butirato y mejorar, ¿verdad?, estas capacidades antiinflamatorias de nuestro sistema gástrico. En los estudios animales, ¿verdad? Como ven, la mayoría de los estudios son en animales. En humanos tenemos data limitada, pero en la meta es, ¿verdad?, ir traduciendo esto a los humanos. Se demostró que el butirato, la producción de butirato, eh, pues tiene unos factores importantes y protectivos con esa microbiota y ese sistema nervioso central. Los pacientes con esclerosis múltiple que tenían, se ha encontrado que, y esto se ha estudiado, se está estudiando los trasplantes fecales por esto mismo, se ha encontrado que los pacientes con esclerosis múltiple tienen los niveles de ácidos grasos de cadena corta bajitos en las heces. Y pues una de las cosas que se ha estudiado son trasplantes fecales para ver si se mejora esa flora intestinal y la producción de estos componentes eh, producidos por esta flora intestinal. Así que ya hablamos de la flora intestinal. Ahora vamos a hablar sobre las comorbilidades en los pacientes con esclerosis múltiple. Las comorbilidades en los pacientes de esclerosis múltiple tienden, ¿verdad? Hay algunas de ellas que tienden a ser más comunes según el paciente se vuelve más discapacitado, o sea, entre menos camino, pues, ¿verdad? Mayor riesgo de obesidad, de sufrir de colesterol alto, de azúcar descontrolada. Pero también sabemos que culturalmente nosotros como hispanos podemos tener predisposición por nuestro estilo de vida, nuestra dieta, a padecer de estas comorbilidades vasculares. También hay comorbilidades de ánimo, como vamos a discutir, pero me voy a enfocar ahora en las comorbilidades vasculares.
Y estas comorbilidades vasculares, como la obesidad y el colesterol elevado, que son las más comunes en los pacientes de esclerosis múltiple, pueden representar un mayor riesgo de hospitalización en los pacientes y se ha visto que pueden estar correlacionadas con mayor discapacidad y peor prognosis de la enfermedad. Así que es muy importante atender estos asuntos. En cuanto a la hiperlipidemia, que es colesterol elevado, triglicéridos elevados, se ha encontrado que, ¿verdad? Es común en los pacientes más común en los pacientes de esclerosis múltiple. Una dieta alta en grasa se ha encontrado que promueve la inflamación y esta inflamación pues puede llevar a la activación de esas células T y esos macrófagos y a la producción de más citoquinas inflamatorias. El colesterol y los componentes del colesterol también pueden corresponder a efectos adversos en los pacientes de esclerosis múltiple. Y bien importante, pacientes que tienen comorbilidades vasculares, como el colesterol elevado que lleva a enfermedad coronariana, que causa infarto cardíaco, que causa infarto cerebral, el azúcar descontrolada, también un factor limitante para nosotros poder utilizar ciertos medicamentos, porque puede predisponer a daños al corazón, a daños al ojo, y no los podemos usar. Así que tras que promueven la inflamación, también disminuyen las alternativas de tratamiento. Eh, y no tan solo promueven la inflamación, pero también se ha encontrado que promueven la neurodegeneración y la progresión de la enfermedad, como dijimos anteriormente en los pacientes de esclerosis múltiple. Y se ha encontrado que disminución en el consumo de estas grasas saturadas se asocia con menos discapacidad y lo contrario. Eh, Voy a brincar eso. Y entonces vamos a hablar ahora de la obesidad. El sobrepeso y la obesidad llevan a inflamación crónica y se entiende que esto en parte es por la producción de adipoquinas. Hay adipoquinas, ya les voy a explicar, que son proinflamatorias y hay adipoquinas que son antiinflamatorias. Pues en la obesidad hay un desbalance y hay una mayor producción de esas adipoquinas proinflamatorias. Y lo podemos ver en esta diapositiva. Se crea un look inflamatorio por ese tejido adiposo. Ese tejido adiposo produce esas adipoquinas que se transfieren a la sangre y esas adipoquinas en la sangre alteran la permeabilidad de la barrera hematoencefálica y permite que haya una transferencia de esas células proinflamatorias al sistema nervioso central y causen neuroinflamación y causen desmielinización y causan esclerosis múltiple y eso lleva a más inflamación y si se mantienen saliendo las adipoquinas, pues se mantiene un ciclo crónico de inflamación. Incluso en los niños se ha visto ya que eso es un factor de riesgo para desarrollar no tan solo un pobre factor pronóstico, pero un factor de riesgo para desarrollar esclerosis múltiple. Así que la leptina de estas adipoquinas es una de las adipoquinas proinflamatorias, al igual que lo es la dipsina y la resistina. Y de las antiinflamatorias vemos, ¿verdad?, que están disminuidas y que este patrón proinflamatorio, que lleva aumento de las TH1 y las TH17, lleva a ese paciente que está relaxante remitente a degeneración por esa inflamación crónica. Se ha visto que pacientes obesos, perdón, que empiezan a practicar la restricción calórica, que vamos a hablar de eso, pues lleva a una disminución de esos niveles de leptina y lleva a una reducción de esa inflamación, de esa desmineralización y de ese daño axonal. Eh, Esto es lo que hablamos de la adiponectina.
En los pacientes obesos que tienen los niveles de adiponectina disminuidos, hemos visto que hay un mayor riesgo de esclerosis múltiple pediátrica, que hay un mayor discapacidad y progresión de la enfermedad, mayor puntuaje en las escalas de discapacidad, y esto especialmente se ve en pacientes féminas obesas, pero puede ocurrir también en los hombres. Y esta diapositiva podemos ver lo que les acabo de explicar y mucho más. Perdón, vemos cómo se liberan esas adipoquinas proinflamatorias. Hay una disminución, esto se supone que es una línea, en esa producción de adipoquinas antiinflamatorias. Hay menor absorción de vitamina D en los pacientes obesos y se cree que por la distribución de el volumen, ¿verdad?, del cuerpo de un paciente que está sobrepeso, se diluye la vitamina D y esos niveles bajan. Y como discutimos, hay un aumento de esa producción de esas células proinflamatorias y una disminución de esas células antiinflamatorias. Ocurre en los pacientes obesos una afectación de esa microbiota intestinal. Hay mayor producción de esas citoquinas inflamatorias, recuerdan la TNF, la interleuquina 6, la interleuquina 17, aumentan las grasas saturadas y por ende la producción, como discutimos, de todo eso de la disbiosis, de la preinflamación, de estrés oxidativo y aumento de esos macrófagos, que no sé si se recuerdan, que pueden tener esa capacidad proinflamatoria también. Así que eh, la obesidad es un factor importante que tenemos que atender. Y vamos a hablar ahora sobre dietas específicas. Eh, Al momento no hay suficiente evidencia sobre ninguna dieta que se pueda recomendar específicamente para pacientes con esclerosis múltiple. Mi recomendación siempre es que el paciente vaya de la mano con una nutricionista si va a proceder a seguir algún patrón específico de dieta, porque estos patrones de dieta muchas veces pueden llevar a déficits nutricionales que pueden causar otros problemas. La dieta mediterránea es una de las que más evidencia tiene con la esclerosis múltiple y consiste con un aumento de consumo de frutas, vegetales, granos integrales y aceite de oliva, que vamos a hablar porque el aceite de oliva es importante, y un aumento del consumo de pescado, productos lácteos y una disminución en las carnes rojas. Y el aceite de oliva produce fenoles que se ha encontrado que puede tener un efecto antiinflamatorio y puede proteger al sistema nervioso de ese estrés oxidativo. También puede disminuir los marcadores de inflamación, puede eh, disminuir esas comorbilidades, el riesgo a padecer de esas comorbilidades vasculares, y también regular la microbiota intestinal. Así que es una dieta que si alguien desea, pues pudiese proceder a hacerla, siempre de la mano de una nutricionista. Está la dieta paleolítica, que me imagino que todos o muchos han escuchado el protocolo de Wahls, y esta es la dieta en la que se basó el protocolo de Wahls, sino que con algunas modificaciones y cambios en estilo de vida. Eh, y la dieta se compone mayormente en aumentar el consumo de vegetales de hoja verde, proteínas vegetales, soya, nueces, y excluir el consumo de lácteos y alimentos procesados. Se ha visto una mejoría en la fatiga, es el beneficio que hemos visto en los pacientes con esclerosis múltiple, pero hay un alto riesgo de deficiencias nutricionales, así que hay que tener cuidado si se va a proceder con esta dieta. La dieta de Swank la desarrolló Swank
porque él notó que en países que tenían un bajo consumo de grasas saturadas había una menor incidencia de esclerosis múltiple. Así que la dieta se basa en una disminución de consumo de grasas saturadas y se ha visto que esta dieta pudiese tener efectos antiinflamatorios y pudiese proteger en contra de la desmielinización. La restricción calórica se basa en que eh, sobreconsumo de la comida postprandial puede tener una respuesta proinflamatoria. Y al restringir ese exceso de alimentos postprandial, pues pudiese tener una respuesta antiinflamatoria. Eh, pero necesitamos más evidencia para saber cuánto tiempo debería ser ese periodo de fasting eh, y tener unas recomendaciones más específicas. Pero se ha encontrado también que pudiese tener, como mencionamos, efectos antiinflamatorios eh, al restringir eh, a restringir las calorías. La dieta cetogénica se basa en aumentar el consumo de grasas, disminuir el consumo de carbohidratos. Pudiese tener un efecto antiinflamatorio, pero puede llevar a efectos de deficiencias en vitaminas, pérdida de peso excesiva y puede afectar el sistema gastrointestinal. Así que eh, yo nunca recomiendo la dieta cetogénica y si alguien quiere llevar la dieta cetogénica, tiene que ser un experto, un nutricionista experto en dieta cetogénica. Y la dieta libre de gluten, que hemos visto mucho, eh, ahora está bien de moda, no se ha encontrado que tenga un efecto significativo en esclerosis múltiple. Hay bien pocas intervenciones con dieta libre de gluten que mostraron alguna mejoría, pero se entiende que esos estudios que mostraron mejoría pudo haber habido riesgo de bias y del control de esos estudios randomizados. Así que, aunque la evidencia es limitada, sí logramos ver que pudiesen tener un efecto antiinflamatorio y beneficioso para los pacientes de esclerosis múltiple. Así que mi recomendación en mis pacientes no es una dieta específica, sino una dieta que se componga de alto consumo de frutas, vegetales, que sea baja en grasa. Al momento, la dieta no debería reemplazar la terapia modificadora de enfermedad, sino que debe ir de la mano del tratamiento. Que hemos dicho. Ahora voy a hablar un poco sobre la actividad física y les quería preguntar si realizaban ejercicio, pueden comenzar a escanear. 5 segunditos más. 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien, la mayoría contestó que sí. Ahora, quisiera preguntarles si en algún momento su médico le ha recomendado que hagan ejercicio. Ay, voy por ahí. Ajá, ya pueden escanear. No, todavía. Ahora, 5, 4, 3, 2, 1.
Cero. Eso me alegra mucho. El 60% contestó que sí y el 30% que no. Y por último, quería preguntarles, ¿no? ¿Cuántos minutos a la semana hacen de ejercicio? Déjame, ya pueden escanear. 5, 4, 3, 2, 1. Fue bastante mixta la respuesta, pero la mayoría contestó más de 150 minutos y eso está excelente. Esto es un tema que a mí me apasiona, a mí me encanta el CrossFit, me encanta dar clases de CrossFit y en esta foto la puse porque entre los individuos que hay ahí, uno de ellos es mi paciente y para mí el ejercicio es uno de mis principales recomendaciones en conjunto con los cambios nutricionales y cambios en estilo de vida. Así que sí, el ejercicio es importante, pero muchos pacientes pueden encontrar que es un poco difícil, ya sea porque por la exposición al calor, por el empeoramiento de la fatiga, por las restricciones en movimiento, ¿verdad? Que puede causar la enfermedad. Y pues esto puede llevar a que la población de los pacientes con esclerosis múltiple se ejercite menos de lo que se recomienda o menos que la población general. Pero si reforzamos, ¿verdad? Los beneficios que puede tener el ejercicio, como la fatiga, la calidad de vida, el mejoramiento en la parte cognitiva, en el estado de ánimo, mejoramiento en la movilidad y en el balance, creo que podemos convencerlos a que poco a poco vayan aumentando la actividad física hasta que llegue a los niveles recomendados. Eh, Esto es un estudio que se hizo, que se encontró en un análisis de bases de datos en países europeos, que el ejercicio vigoroso quiere decir que aumentó en el respiratory rate, en la rapidez respiratoria y en la perspiración, no sé si está bien dicho versus actividad física leve estaba inversamente correlacionado con el riesgo de desarrollar esclerosis múltiple. En estudios animales, ¿verdad? Y como les comenté en el EAE, en donde se le inyecta un antígeno de mielina a las ratitas, eh, pusieron a las ratas a nadar o a correr en la ruedita antes de ser inyectada con el antígeno y durante, eh, una vez fueron inyectadas con el antígeno, antes de desarrollar, ¿verdad? La enfermedad desmielinizante o la esclerosis múltiple en la ratita y encontraron que el ejercicio estuvo asociado a un retraso en el inicio del desarrollo de esos síntomas clínicos y que una vez tuvieron la recaída, que esa recaída durara menos. Y también encontraron que hubo un aumento en esa neurogénesis del hipocampo y por ende una disminución en el declive de la memoria. Pero sí hay que tomar en cuenta que en estos estudios se tomaron los animalitos en su momento funcional máximo, ¿verdad? Y que es imposible hacer estos estudios con animalitos que tienen una restricción de movilidad. Así que traducir esta data a humanos que tienen mayor discapacidad, pues no, ¿verdad? No va a correlacionar directamente. Y estos son todos los beneficios que hemos visto
en los modelos animales y en los modelos humanos. Como vemos, en los modelos humanos tenemos bien poca data, pero cada vez se está estudiando más, pero hemos visto que en los modelos animales hay un aumento en la remielinización. Los OPC son los oligodendrocyte progenitor cells, que son las células precursoras de los oligodendrocitos, que son las células encargadas de producir la mielina. Hubo un aumento en la remielinización y hubo un aumento en el ancho de esa mielina. También hubo cambios en la neuroinflamación. Vimos que había un aumento en las células antiinflamatorias y en las citoquinas antiinflamatorias y una disminución en esa respuesta proinflamatoria y en citoquinas proinflamatoria y el aumento de esas células gliales reactivas que le causan daño a las neuronas. También hubo un aumento en la secreción de esos factores de crecimiento y igual que pasa en el intestino con como vieron en esa pared intestinal con la flora intestinal, pues el ejercicio aumentó esa unión de esas células en esa barrera hematoencefálica, lo que se tradujo a una disminución de esas celulitas inmunológicas cruzando el sistema nervioso central. También hubo producción de laminina a través de los pericitos y la laminina se vio que mejoró o aumentó la reparación del daño en las lesiones. En los pericitos aumentó la vascularidad en esas lesiones de esclerosis múltiple y la laminina se vio que aumentaba la reparación de ese daño que hubo ahí. Y pues una disminución en esa infiltración de leucocitos y una disminución en las células, perdón, en las moleculitas que usan esas células blancas para pegarse y cruzar esa barrera hematoencefálica. Y también hubo una disminución en ese estrés oxidativo. En estudios humanos hemos visto que hay una mayor excitabilidad cortical que se puede, ¿verdad? En pacientes con déficit mínimo, el ejercicio puede ayudar a restaurar la actividad normal del cerebro y hay una disminución en la pérdida de corteza y de volumen cerebral una disminución en la pérdida de volumen en corteza y materia gris. Eh, Así que, ¿verdad? Es sumamente beneficioso, aunque necesitamos más datos. Eh, Esto es un resumen de lo que les mencioné, así que lo voy a brincar. Y algo bien interesante es que el Med-Exercise, son unos estudios que se están realizando que están administrando, no tan solo estudiando el impacto del ejercicio, pero el impacto del ejercicio con medicamentos que se han asociado a remielinización. Y se ha visto que hasta el 98% de los axones en estos estudios con ratitas se remielinizan y que hay una mayor sobrevivencia de los axones comparado con los pacientes que realizaron ejercicios solitos o se les administró clemastine solito, que es una de las drogas que pueden llevar a reminización. Pero esto es bien prematuro y está en los modelos animales solamente. También se ha visto que hay un periodo en donde el ejercicio no es tan efectivo y esto pudiese tener un impacto en cuando comenzamos ese proceso de rehabilitación. Se ha visto que justo luego de una recaída, esa respuesta al ejercicio no es igual a luego de varios días de la recaída. Así que esto todavía es bien prematuro, pero es algo que definitivamente hay que estudiar más con visión a esa rehabilitación de ese paciente. Hay unas recomendaciones generales
que yo personalmente me dejo llevar por esto y por eso les pregunté cuánto tiempo se ejercitan. Pero en términos generales, lo ideal son más de 100, o sea, 150 minutos o más a la semana de actividad moderada. Se puede traducir en media hora, 5 días a la semana. Hay algunas guías preliminares que, ¿verdad? Podemos dejarnos llevar de ellas por ahora, pero todavía están bajo investigación sobre el tiempo máximo, las repeticiones máximas, los días óptimos que se deben llevar. Pero en general, estas guías recomiendan 2 a 3 días a la semana de entrenamiento aeróbico por 10 a 30 minutos a moderada intensidad y 2 a 3 días por semana de ejercicio de resistencia, 1 a 3 rondas de 8 a 15 repeticiones máximo por sesión. Cada sesión debe durar entre 10 a 30 minutos, comenzando, ¿verdad? Una vez comienza esa persona con 10 minutos y según vaya tolerando la cantidad de repeticiones, la intensidad y el tiempo, irá aumentando hasta llegar a 30 minutos. Idealmente, la actividad moderada la podemos cuantificar utilizando escalas como esta, que son el Perceived Exertion Scale. Idealmente, una actividad moderada debe ir desde 11 a 13. Eh, Otra forma de dejarnos llevar es por el peak heart rate o peak oxygen consumption. Idealmente debe ser entre un 40 a un 60%. Yo les voy a enseñar cómo calcularlo. Eh, ¿Verdad? Siempre dejándonos llevar por la discapacidad, nivel de discapacidad del paciente, en qué nivel físico está. Todo debe ser progresivo, porque eso puede llevar, si vamos muy rápido, rápido a la desmotivación y a la adquisición de lesiones innecesarias. Así que el peak heart rate se calcula restándole a 220 la edad del paciente. Por ejemplo, si tenemos un paciente de 50 años, le restamos 50 a 220, que son 170. Y si queremos ir entre una intensidad de 40 a 60%, vamos a coger 50, lo multiplicamos por 50% y el target del heart rate de este paciente mientras se ejercita debería ser 85 latidos por minuto. Está el peak oxygen consumption, que esto es más complicado calcularlo. Y usualmente se dejan llevarlo en estos centros que usan la mascarilla, pero podemos calcular un aproximado utilizando ese peak heart rate y multiplicándolo, perdón, dividiéndolo entre el resting heart rate y eso multiplicándolo por 15,3, que en nuestro paciente era 43,35 mililitros por kilogramo por minuto. Y hay gadgets en esta era moderna que pueden medir cuál es nuestro peak oxygen consumption mientras nos estamos ejercitando y nos podemos dejar llevar por eso. Así que estas guías todavía son preliminares, pero pueden servir de guía, valga la redundancia, para los especialistas, los entrenadores y los mismos pacientes. Así que, en conclusión, tenemos mucha, ¿verdad?, data en modelos preclínicos con los modelos animales, pero todavía falta más data y estudios clínicos en seres humanos. Pero hasta ahora hemos visto que es muy prometedor el efecto del ejercicio en la esclerosis múltiple. Tenemos muchas preguntas que responder. Eh, no sabemos si la edad tenga algún impacto en el beneficio del ejercicio en ese paciente. No sabemos si pacientes en una etapa progresiva, que sabemos que es menos inflamatoria, versus un paciente joven, tengan los mismos requerimientos o la misma respuesta a esa actividad física. No sabemos si esos beneficios del ejercicio son permanentes o si son transitorios.
no sabemos, ¿verdad? Todavía cómo podemos maximizar los beneficios de ese ejercicio, ¿verdad? Tratando de, de disminuir lo más que podamos la exacerbación de los síntomas. Sí, mi recomendación para mis pacientes es que hagan modificaciones. Si por la tarde les exacerba el adormecimiento, la debilidad o el cansancio, pues que entrenen en la mañana o ya cuando haya caído el sol, que se hidraten bien, que usen chaleco, lo que le dicen los cooling vests, que usen los air conditioners que vienen ahora del cuello, que se den un baño frío antes y después. Todos esos factores los podemos utilizar para disminuir, ¿verdad?, la posible exacerbación de los síntomas. Otros factores que son importantes en términos de esa reserva eh, neuronal es la salud mental. Y la National MS Society provee recomendaciones de cómo podemos preservar o mantener el bienestar emocional. Entre ellos, enfocarnos en lo positivo, eh, ponernos pequeñas metas, el ir alcanzando estas pequeñas metas dentro, ¿verdad?, de esta condición que cambia la vida del paciente, pues te da un pequeño sentido de accomplishment y de esperanza de que estás logrando algo. Mantenerte centrado, cada paciente es diferente, tiene un curso diferente, no dejarse llevar por lo que le pasó a la otra persona o lo que me dijo el vecino o el señor de la tienda, porque puede ser abrumante si escuchamos todas estas versiones. Siempre escuchar a los expertos, ir a referencias que sean de confianza como el MSA, el National MS Society, el MS Foundation, eh, porque puede ser abrumante, bien común que me lleguen pacientes a mi oficina llorando porque le dijeron que definitivamente en un par de años se va a quedar sin caminar y sabemos que eso no es la realidad para todos los pacientes. Sabemos que el estrés es un factor que puede afectar el curso de la enfermedad y que puede exacerbar los síntomas, así que ya sea a través de leer, con la ayuda de especialistas, eh, hay que aprender a manejar el estrés, tratar de evitar estresores innecesarios, porque esto promueve ese balance emocional y evita que caigamos en ansiedad o depresión. Y enfocarnos en un problema en específico, es parecido a lo que dijimos, en lo de mantenernos centrados y enfocarnos en lo positivo. Es bien importante que estemos bien alerta a nuestras emociones. Las emociones no tan solo son emociones, sabemos que pueden afectar nuestros síntomas y cómo nos sentimos, la parte cognitiva, la fatiga, pueden hasta causarse o recaídas. Y no hasta que esos síntomas mejoran, que nuestros otros síntomas asociados mejoran. ¿Qué síntomas tenemos que estar pendientes, ¿verdad? Y que nos afecten en nuestro diario vivir constantemente? Ese sentido de tristeza, preocupación, miedo, que estemos fluctuando en nuestro estado de ánimo, que estemos irritables, ansiosos, deprimidos, que hayamos perdido, sintamos que perdimos nuestra identidad, que tengamos ansiedad por abandono, que tengamos ansiedad o miedo de ser carga para otros. Todos estos son factores de riesgo para también desarrollar más ansiedad y más depresión. Que nos sintamos en el trabajo que nadie nos entiende, que ya no nos sintamos capaces de hacer lo que hacíamos antes, eh, o que no nos prestan o no nos proveen los medios necesarios para poder lidiar con los síntomas y la condición y poder estar en nuestra mejor versión. Todas estas cosas muchas veces no las podemos manejar nosotros y tenemos que tener la valentía de buscar ayuda.
Aprovechamos hoy, esto dice 2022, pero hoy es el Día Nacional de Salud Mental, así que con más razón le doy hincapié a atender estos síntomas. Se sabe que la depresión es más común en pacientes de esclerosis múltiple. La prevalencia es de 50% comparado con un 16% de la población general, así que es bastante común. Y se ha visto que en pacientes hispanos y pacientes negros es aún más prominente y pueden ser aún más refractarias por esos otros factores culturales de los que vamos a hablar más adelante, que causan que a pesar de tratamiento, eh, ¿verdad? CBT, eh, medicamentos, sean más refractarios, no respondan como un paciente no hispano y no negro. La ansiedad también es más común en los pacientes de esclerosis múltiple y suele ir comórbida con la depresión, eh, y suele ser más común en féminas y venir asociada a esa falta de apoyo social y fluctúa entre un 15 a casi un 60%, un 0,8 a 6% más alto que la población general. Siguen los tratamientos para cuando estos síntomas ya toman control de nuestra vida, pueden incluir consejería, CBT, ejercicio, medicamentos y refuerzo. Estos síntomas tienen que atenderse porque puede afectar la calidad de vida, puede afectar la adherencia al tratamiento, puede aumentar las hospitalizaciones, puede aumentar la fatiga, el dolor, los síntomas cognitivos, empeorar la rapidez del caminar, la dexteridad manual, la rapidez de procesamiento de la información. No es un signo de debilidad, al contrario, toma valor, ¿verdad? Tomar la decisión eh, de buscar ayuda si estos síntomas toman control de nuestra funcionalidad. Siempre digo que eh, recuerden que yo le digo todo esto a mis pacientes, esto me lo dijo un paciente, de que yo tengo esclerosis múltiple, pero la esclerosis múltiple no me tiene a mí. Así que no dejen que la condición tome control de su vida. Y retiro la presentación. Gracias, doctora. Le voy a platicar dos preguntas importantes que llegaron hoy y ya luego entonces culminamos. Usted habló de la vitamina D. Preguntaron, ¿vitamina D2 o vitamina D3? ¿Cuál de las dos usted recomienda? Porque parece que al paciente le han recomendado dos diferentes. D3. Gracias. Y entonces, y del omega, ¿usted recomienda todos los suplementos que usted recomendó? No le van a interferir si el paciente está en un medicamento modificador de la enfermedad, si los pueden tomar o deben consultar con su médico antes de tomarlos. El único, no interfieren con la terapia, pero sí la cúrcuma tienen que tener cuidado porque pacientes que padecen de úlceras gástricas o enfermedad gástrica pudiese traer problemas, pero fuera de eso no. Perfecto. Y antes de despedirnos, hay un paciente que nos comenta que ella hace ejercicios, pero después de los 20 minutos el pie como que se debilita. Y la pregunta es, ¿debe seguir retando o debe escuchar a su cuerpo y entonces ahí ese es el momento de parar? Sí, debes continuar llegando al tiempo que toleres, crear tolerancia y aumentar esa resistencia muscular. Va a tomar más tiempo porque la extremidad está débil, fortalecerla y una vez se sienta cómodo, pues ir aumentando el tiempo poco a poco. Gracias, doctora Castroda. Habló de tantos temas importantes y tan necesarios para nuestra comunidad, especialmente porque trajo esta información en español. Así que de parte de nuestra asociación se lo agradecemos muchísimo. Antes de despedirnos, un último consejo que les quiera dar a nuestra audiencia. Sí, que siempre vayan de la mano de su especialista.
manténganse organizados, aprovechen sus visitas médicas, vayan preparados. Si cuando no vamos preparados y tenemos barreras como el lenguaje, barreras culturales, pues eso puede afectar el cuidado y las preguntas, inquietudes que tengamos y eso puede llevar a más ansiedad y que no nos sintamos en control. So, vayan de la mano de sus especialistas, háganle caso a sus especialistas y vayan siempre preparados y manténganse lo más organizados para que no se sientan abrumados por la condición. Gracias por ese consejo y nuevamente, doctora Castrodad, de parte de la Asociación de Esclerosis Múltiple de América, le agradecemos muchísimo que haya pasado todo este tiempo con nosotros dando información tan importante, investigaciones que casi nunca se comparten con los pacientes. Así que muchísimas gracias por todos los consejos y estrategias para que las personas que nos escucharon hoy puedan añadirlas a su rutina diaria, consultarlo con su proveedor de atención médica y mejorar la calidad de vida, que es lo que es tan necesario y tan importante. Gracias por su tiempo, su dedicación. A nuestra audiencia, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por participar. Les prometo nuevamente que le voy a compartir todas las preguntas a la doctora Castrodar para que podamos añadirlo como otro recurso cuando añadimos este video a nuestra página web. Así que pasen una linda noche. Gracias por acompañarnos, bendiciones y hasta la próxima. Dios. Bye bye.